Muy buenos días, tardes, noches. Bueno, independientemente de cuándo nos estés escuchando, bienvenido a este nuevo episodio de Motion Training, Conoce el Movimiento. Hoy, en este episodio 4, contamos con Iván Sánchez. Iván es profesor y director de la Escuela de Motion. Además es fisioterapeuta y entrenador personal. Iván, bienvenido. Muchas gracias. En el episodio de hoy vamos a hablar de dolor, pero el dolor es algo bastante general. Entonces, queremos abordarlo desde un punto de vista más singular. Queremos hablar desde el dolor, desde un apartado online a distancia, y queremos ver cómo Iván puede tratar ese dolor en esa fisioterapia online que Iván hoy nos va a comentar cómo la realiza. Seguramente muchos de vosotros seáis un poco reacios a esto. Cuando estéis escuchando ahora mismo estas palabras, pues probablemente muchos penséis, esto no se puede realizar. Pero bueno, darle una oportunidad, Iván, y ya veréis cómo seguro que podéis sacar cositas de este podcast. Pero antes de empezar a darle caña y a meternos en el turrón, vamos con nuestra primera sección. Nuestra primera sección, Iván, es Rompiendo el Hielo. Esta sección ya la hemos comentado en episodios anteriores y seguramente que muchos de vosotros ya sabéis cómo funciona. Iván, te la explico, es muy sencillo. Simplemente te voy a pedir un ejercicio, te voy a pedir un miedo y te voy a pedir un alimento. Así que empieza por donde tú quieras. Bueno, pues podemos empezar por el ejercicio. ¿Vale? El ejercicio que yo elegiría son las sentadillas, porque creo que es fundamental sobre todo la fuerza del miembro inferior. ¿Vale? No para ahora que somos jóvenes, sino para dentro pues, de unos años cuando lleguemos a la vejez y sobre todo tengamos que mantenernos independientes y no tengamos que depender pues, de algún implemento para poder caminar. Entonces, realizar sentadillas yo creo que es clave para mejorar la fuerza de las piernas y que en un futuro pues seamos completamente independientes. Autónomos, ¿no? Eso es. Vale, venga, dale al miedo. Miedo a las alturas. A las alturas me da miedo hasta asomarme por la ventana para tender la ropa, Ya. porque es asomarme y el suelo ya me está llamando. Entonces es algo que desde pequeño pues tengo ahí... Este podcast lo está escuchando seguramente tu pareja, ¿verdad? ¿No? Ahora Sí. que para no tender, ¿no? Esa tarea que te quita, ¿verdad? Eso es, para quitármelo de encima. Una excusa. Vale, cuéntame el alimento. Alimento lo tengo muy claro, el pan. El pan, ¿por qué? Pues sobre todo porque mi familia, mis padres son panaderos, mis abuelos también han sido panaderos. Qué bueno. Entonces, para Te no quedaré- traicionar a la familia, el alimento preferido es el pan. El pan es algo que me pierde, sobre todo cuando voy a mi casa. Comer pan reciente es algo que me vuelve loco. Estás quedando bien con toda la familia hoy, ¿eh? Hombre, claro, hay que cumplir, es lo primero. ¿Qué tipo de pan? Pues generalmente el pan blanco, el pan de toda la vida, Toda la vida, ¿no? es el pan que más me gusta. De hecho, yo vivo ahora en Madrid y todos los fines de semana me traigo el pan de mi padre para toda la semana. O sea, que es algo que... Echas el viaje por pan, ¿no? Eso es. Digamos que voy a mi casa a por el pan de la semana. Qué bueno. Bueno, pues ahora sí, vamos a exprimirte un poquito. Vamos a nuestra sección más profunda, vamos al turrón. Bueno, vamos a empezar esta sección, vamos a empezar con una primera pregunta que seguramente sea bastante complicada de responder y bastante sencilla para mí hacerla. ¿Qué es el dolor? Pues la verdad que es algo, algo complejo. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de la definición, sobre todo cómo la define la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. ¿Vale? Explicarlo un poquito porque no es fácil de entender y después yo añadiría ciertos matices para acabarlo de completar. Entonces, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional que en este caso va asociada a daño tisular real o potencial. ¿Vale? Entonces, ahora es el momento de explicar esta definición tan compleja. Entonces, primero hay que empezar por explicar lo de la experiencia sensorial y emocional. Es decir, esa experiencia que al final sentimos y vivimos, que nos crea una emoción, es realmente una respuesta de nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro lo que hace cuando genera dolor es hacer un análisis de lo que está pasando en tu cuerpo. Es decir, analiza qué es lo que está sucediendo y si lo que sucede en tu cuerpo genera más amenaza que seguridad,
es cuando va a producir esa experiencia sensorial, emocional que es desagradable para realmente protegerte. Y a partir de aquí, la última parte de esa definición, que es asociada a daño tisular real o potencial, ¿vale? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que realmente tú puedes tener dolor sin tener ningún tipo de daño o no tener lesión, o todo lo contrario. Puedes tener, en este caso, una lesión e incluso tener o no tener dolor. Es decir, que porque tengas lesión no tienes por qué tener dolor, porque depende de muchísimos factores. Entonces yo completaría esta definición de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor. Espera, exclusiva. Genial. No, continúa, que digo que exclusiva, vale. que vamos a ver la exclusiva de definición de dolor. Fenomenal. Como esa respuesta del sistema nervioso central, que al final genera esa experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿vale? Que en este caso está asociada a un daño que puede ser real, es decir, que tengas una lesión, o potencial. No necesariamente tiene que existir daño en los tejidos. Y que tiene unos componentes, en este caso, cognitivos, emocionales y sociales. Es decir, ese análisis que hemos hablado previamente del cerebro para emitir esa respuesta dolorosa depende también de tus pensamientos, depende de tus creencias, depende de tus emociones. Entonces, todos esos componentes afectan a la generación de esa respuesta desagradable que es el dolor. Por eso es muy importante pues, abordar el dolor desde una perspectiva más global, pues como lo llamamos sobre todo con esa educación en dolor. Desde una perspectiva más global, pero también haciéndolo de una manera más singular, ¿no? Porque estamos hablando que si tenemos lesión, el dolor puede ser diferente entre dos personas. Incluso puede no haber lesión y puede haber dolor. Vale, te hago la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos si tenemos dolor? Bueno, pues lo primero es interpretar ese dolor. Es decir, primero pensar que el dolor es algo normal, es decir, todos en nuestra vida vamos a tener dolor, porque el dolor depende de muchísimos factores que ni siquiera vamos a poder controlar, y lo primero es darle sentido al dolor, es decir, entender de dónde puede venir, cuál es el origen. Aquí deberíamos acudir a algún profesional. Si has tenido un traumatismo, un episodio agudo, lo importante es que acudas a un profesional para intentar gestionar ese primer dolor agudo de la manera más efectiva o eficaz posible para que no sea grave y persista en el tiempo. Si es un dolor persistente de larga evolución, posiblemente este dolor pues ya va a tener más componentes o más factores asociados. En cualquiera de los casos, pues acudir a un profesional sanitario especializado en dolor va a ser lo más importante para poder gestionar ese dolor tanto agudo como crónico o persistente. No me gusta hablar de crónico porque no hay nada crónico, todo se puede solucionar de la mejor manera posible. Y es que el dolor, o sea, yo no creo que sea una experiencia, o sea, puede ser una experiencia negativa, a nadie le gusta percibir un dolor, pero no es algo negativo que emita nuestro cuerpo, ¿no? Totalmente. De hecho, que sea desagradable no quiere decir que sea negativo. Gracias a que el dolor es desagradable, nos protege. De hecho, es un mecanismo ancestral de nuestro cuerpo que nos protege, como dice la definición, de un daño real o potencial. Entonces, tenemos que reinterpretar ese dolor como algo positivo, algo que nos está ayudando, algo que nos está protegiendo o que nos está informando de que hay algo que sucede en el cuerpo que a nuestro sistema nervioso le crea más amenaza que seguridad. Entonces, cuando aparece el dolor, tenemos que interpretarlo como algo positivo, o pensar que es nuestro sistema de alarma que se está encendiendo para que tomemos acción y realicemos algún cambio en nuestra conducta. Entonces, realmente podemos decir que es algo positivo. Qué bueno. Bueno, ahora ya que hemos abordado de una manera más general lo que es el dolor y unas causas un poco también generales y síntomas de abordaje de este dolor, quiero que nos cuentes cómo abordas tú esto de una manera más singular desde una distancia. Es decir, ¿cómo realizas tú esa fisioterapia online que hemos introducido al principio del podcast? ¿Cómo es una sesión tipo? Vale. Bueno, lo primero es que hay que diferenciar un poquito la sesión, es decir, realmente no es una sesión en sí, sino es un proceso o una intervención formada, pues, varios tipos de sesiones que se llevan a cabo por videoconferencia y otras sesiones que son de ejecución de trabajo autónomo.
Y este proceso, esta intervención está basada principalmente en ejercicio terapéutico, por un lado, que el ejercicio después va enfocado a diferentes objetivos, y por otro lado la educación en dolor. Y la educación en dolor no es más que enseñar al paciente, al cliente o al entrenado cómo funciona realmente el dolor. Es decir, cuáles son los factores que contribuyen pues, a que un dolor no se resuelva, para que aprenda a gestionar esas situaciones donde aparece el dolor. Entonces, esta parte de educación es algo que se hace de forma teórica, por eso se puede llevar a cabo de forma online. Y el ejercicio, digamos que es algo que podemos implementar, yo lo implemento a través de una aplicación donde el programa está, en este caso, realizado mediante vídeos con la ejecución que ellos después implementan de forma autónoma. Y yo lo que hago es guiarles en ese proceso. Porque podemos educar en el dolor a través de una pantalla. Totalmente, ya te digo que esta parte de educación del dolor, es decir, explicar la neurofisiología del dolor de forma sencilla para que los pacientes lo entiendan, se realiza de forma teórica. Entonces, estas charlas teóricas consisten, pues, por ejemplo, en trabajar sobre ese componente cognitivo y emocional que al final afecta a la producción del dolor por parte del cerebro, como pueden ser tus pensamientos sobre el dolor. Por ejemplo, pensar que coger peso es algo malo. Pensar que coger peso es algo malo o lesivo te genera un miedo hacia el movimiento, y ese miedo a tu sistema nervioso central le genera una amenaza. Entonces esa amenaza al final lo que va a provocar es que tu sistema nervioso provoque dolor para protegerte y que no acabe de resolverse y persista en el tiempo. Entonces toda esa parte de educación, tanto de las creencias, pensamientos, emociones, incluso hábitos de vida, pues se puede realizar de forma online perfectamente. Qué bueno. Imagino que una de las barreras una de las principales barreras que te podrás encontrar en tu día a día es que tu paciente realice bien o no los ejercicios. ¿Cómo te puedes cerciorar de esto? De hecho, es uno de los principales miedos que hay que empezar a eliminar mediante esa educación. El miedo a ejecutar mal. ¿Vale? Entonces tenemos que partir de la base que no hay una mala ejecución, y esto ya digamos que es un componente de esa educación en dolor. No hay una mala ejecución, sino ejercicios realizados con una técnica diferente, con mayor o menor estrés articular, pero no hay ejercicios mal hechos. De hecho, lo que se ha visto en personas con dolor persistente es que son personas con muy poca variabilidad motora, es decir, son muy rígidas, hacen movimientos con muy poca variedad. Entonces lo que necesitamos es que la gente se mueva con los movimientos más variados posibles y sin miedo. Entonces, esta parte requiere una educación para pues transmitírselo al paciente y que después se ejecute. Si ellos piensan que lo están ejecutando mal, siempre les doy la posibilidad de que se puedan grabar y que me puedan mandar la ejecución del vídeo para mandarles feedback. Pero ya te digo que lo más importante es la educación sobre esa parte relacionada con la ejecución técnica, donde ya reducimos el miedo. Que ellos aprendan, ¿no? Eso es. Aparte de que los ejercicios son muy simples, seguros y sobre todo adaptados a la capacidad de la persona. Entonces eso hace que se reduzca el miedo por parte del paciente para ejecutar o llevar a cabo un programa de ejercicio. Qué bueno. A ver, la siguiente pregunta que te voy a hacer es seguramente uno de los problemas que incluso puedan tener entrenadores o fisioterapeutas que trabajen de manera presencial. Yo imagino que esto también puede ser una dificultad para ti, y es cómo generamos y cómo mantenemos una adherencia a través de una pantalla de una manera online. Pues sobre todo por el seguimiento. Es decir, una de las partes más importantes de la intervención es el seguimiento tanto del trabajo autónomo como del proceso en general. Entonces yo combino sesiones de videollamada, que es donde nos vemos cara a cara para analizar cómo está yendo su trabajo autónomo y plantear nuevos objetivos, y después un seguimiento de su trabajo autónomo mediante la aplicación con la que trabajo, donde ellos me pueden poner, en este caso, cualquier duda relacionada con su ejercicio, con el dolor, cualquier circunstancia que les surja en su día a día, y yo, en este caso, hacer cambios en su programa o dar respuestas, cada día incluso. Entonces, esa parte de seguimiento que yo hago de esa persona es la clave para mantenerles motivados, mantenerles enchufados y mantener esa adherencia, porque al final el ejercicio terapéutico no deja de ser muy aburrido o ejercicios muy analíticos. Fundamental. Entonces, que se vean acompañados, ¿no? Exacto. Vale. Darles esa compañía y esa seguridad
y sobre todo guiarles día a día en su proceso para que se sientan pues más seguros y, como tú dices, acompañados. Qué bueno. Dame un caso real con el que estés trabajando, un paciente con el que estés trabajando, cómo lo estás llevando, qué metas estás consiguiendo. Pues mira, ahora me viene a la cabeza un paciente que se llama Javier. Hace nada pues he publicado su testimonio en redes sociales y Javier es un paciente que le detectaron 3 hernias. Él tenía dolor lumbar acompañado de ciática, ese dolor pues irradiado por toda la pierna, y acudió pues al médico y le hicieron pues una serie de pruebas y le detectaron 3 hernias. Una de ellas muy voluminosa y el traumatólogo pues le dijo que necesitaba cirugía para reparar ese daño. Entonces, en la siguiente visita, que fue en este caso a las 6-7 semanas, debido pues a las mejoras que había conseguido gracias a la intervención, el traumatólogo le dijo que ya no le iba a operar. De tener que realizar una operación casi inevitable a no operarle por los beneficios y las mejoras que estaba consiguiendo gracias al tratamiento, pues como hemos dicho, basado en ejercicio y en educación en dolor. Ostras. Vale, y ahora vamos a ir a esa primera fase donde tú explicas cómo, por ejemplo, funciona una articulación del hombro a tus clientes. Un cliente que te venga con un dolor de hombro, ya que veo que vienes aquí con una escápula, ¿cómo podemos explicar de dónde puede venir ese dolor? Imagínate que yo soy ese cliente que tengo ese dolor en la articulación del hombro y me tienes que explicar cómo trabaja esta articulación glenohumeral y por dónde puede venir, qué puedo realizar. Si Vale. te parece, aprovechando que tenemos aquí la articulación. Fenomenal. Pues a ver, yo cuando trabajo online tengo una aplicación por donde yo le muestro esto, es decir, mediante imágenes y vídeos. Entonces, lo que hago yo es enseñarle la articulación. En función de la patología o la lesión, pues le explico cuál es el daño, cómo se produce ese daño mecánico en ese tejido. En cuanto al hombro, la mayoría de las lesiones, más del 50%, se producen en el espacio que hay entre la cabeza del húmero y el acromion de la escápula, que es un espacio de tan solo 1 centímetro. Y por ahí pasan el tendón de la cabeza larga del bíceps, el supraespinoso y la bursa. Es decir, todas estas lesiones como las tendinitis del supraespinoso, muy conocidas, la tendinitis del bíceps o la bursitis, se producen en este espacio. Entonces, lo que pasa en ese espacio desde el acromion a la cabeza del húmero depende de una articulación y de 2 huesos, del húmero y de la escápula. Entonces, cuando la escápula no tiene, en este caso, buena movilidad, ¿vale?, es decir, no se mueve correctamente, lo que sucede en ese espacio es que hay mayor compresión de esos tejidos, es decir, tienen más estrés articular. Entonces, yo le explico que es muy importante trabajar los músculos que movilizan la escápula para disminuir el estrés articular que va a recaer en esos tejidos, sobre todo cuando levantan el brazo por encima de la cabeza. Y por otra parte, les explico que es muy importante trabajar sobre los tejidos sintomáticos para aumentar su tolerancia, es decir, para fortalecerlos y que soporten más o mejor la carga que tienen que soportar en su día a día, que en el hombro es de 2 tipos: la carga compresiva que recibe del acromion cuando elevamos el brazo, ¿vale?, y la fuerza de tracción que reciben los tendones simplemente cuando se contrae el músculo. Entonces, si realmente el tendón tiene poca tolerancia porque es débil, porque realmente somos personas sedentarias, o porque tenemos poca movilidad en la escápula, es cuando tenemos pues un mayor componente mecánico, un mayor estrés articular que aumenta el riesgo pues de que podamos desarrollar dolor. Ese factor mecánico, dentro de otros muchos, que puede contribuir al dolor. Qué bueno. A ver, yo creo que es fundamentalmente la problemática que puedes tener es esa persona de 50 años que no tiene ni idea de anatomía, ¿no?, que no sabe cómo funciona la articulación, y yo creo que explicar esto, yo he explicado que soy docente, pues esto me toca a mí explicarlo de una manera menos específica, ¿no?, de una manera más general para que entiendan el mundo anatómico a chicos de 16, 17 años, y me cuesta. Imagínate a una persona de 50 años, ¿no? Claro, por eso es muy importante explicárselo como si fuera a un niño pequeño, para que lo entienda. Yo te lo he explicado a ti, claro, hablando técnicamente, pero a un paciente es muy importante explicarle lo que es la escápula, enseñarle una imagen, enseñárselo como lo hago a través de una aplicación, enseñarle lo que es el acromion, porque una persona mayor no sabe lo que es la escápula.
Claro. Si le dices paletilla, lo entiende, Eso pero si le es. dices escápula, dice, ¿eso qué es? Entonces es importante hacerlo sencillo y utilizar pues, recursos tecnológicos como aplicaciones anatómicas para que entiendan realmente pues, qué está sucediendo en sus tejidos y que le den valor a la intervención y que esto ayude a mejorar también esa adherencia y a darle sentido a ese tratamiento, pues que en este caso se hace online a través del ejercicio y de la educación. A ver, a mí me has convencido. O sea, realmente creo que este ejercicio terapéutico basado en la enseñanza, basado en el aprendizaje, basado en la educación, creo que es fundamental. Yo siempre opino que tanto el entrenamiento como, en este caso, el ejercicio terapéutico tiene que estar basado en esto, en educar al paciente, al entrenado. Y pienso que las bases se siguen de esta manera. Y vamos, qué duda cabe que con el ejemplo que estabas poniendo de Javier están consiguiendo metas y objetivos increíbles. Así que, bueno, vamos a cerrar esta sección del turrón. Yo creo que hemos aportado bastante. Y sí que, bueno, vamos a salir de esto. Te voy a cambiar la perspectiva. Y quiero que nos hables, que yo creo que sé por dónde vas a tirar, pero de tus retos. A corto, a medio, largo plazo. ¿Qué motivaciones, qué retos tienes, Iván? Pues mira, al hilo con la conversación que estamos teniendo, sobre todo mi reto es poder ayudar a cualquier persona que tenga dolor persistente, sobre todo, sin límites geográficos, es decir, a cualquier persona del mundo, ayudarle a mejorar su calidad de vida y sobre todo a poder vivir sin dolor. Claro. Y al final es que supongo que estarás trabajando con personas, tú trabajas en Madrid, y supongo que estarás trabajando con personas de Madrid, pero estarás trabajando con personas que estén en Galicia, que estén en Asturias, que estén fuera. Bueno, ¿el inglés cómo lo llevas? Bueno, no tan bien como la anatomía. Bueno, vamos a ir cerrando este episodio del podcast, pero antes no nos queremos despedir sin acordarnos de nuestros alumnos de la escuela. Y queremos mandaros deberes, queremos que nos comentéis vuestras experiencias, vuestras herramientas, cómo estáis trabajando desde el punto de vista online, ya seáis fisioterapeutas, ya seáis entrenadores, entrenadoras, ¿de acuerdo? ¿Qué herramientas, qué problemáticas tenéis? ¿De acuerdo? Porque bueno, esto hablaremos de ello en clase y queremos aportaros también cosas y herramientas. Yo solamente espero que después de haber escuchado el podcast hayamos ayudado a la gente, que hayáis sacado cositas, que esto haya sido productivo. Iván, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Hemos pasado un buen rato. Vamos a brindar, si te parece, por el podcast. Vamos allá. Y por ese servicio de Fisio Online. Que suena, hombre. Venga. Ahí está. Nos despedimos, mandaros un saludo a todos y que paséis un fenomenal día.